En este segundo video sobre monopolio, continuamos estudiando al monopolista simple que vende en un mercado y produce en una única planta. Lo que hacemos aquí es completar los temas que importan en el corto plazo. Comenzamos resolviendo el problema de la maximización de beneficios, cuya función objetivo es esta. Como ocurría en competencia perfecta, la variable de decisión va a ser la cantidad producida y lo que se maximiza es el beneficio total. Si el monopolista produce y vende la cantidad que le permite maximizar beneficios, vamos a decir que está en equilibrio. También aquí vamos a realizar el análisis en el corto y en el largo plazo. Y como ahora nos vamos a dedicar al corto plazo, tenemos dos enfoques para resolver el problema. El enfoque total, que utiliza las funciones de ingresos y costos totales, y el marginal, que utiliza ingresos y costos medios y marginales. Como hicimos en competencia perfecta, vamos a comenzar con el enfoque total y este nos va a llevar al enfoque marginal, que es el conveniente para el análisis porque permite obtener condiciones de óptimo. Aquí tenemos la ecuación de beneficios. Como estamos en el corto plazo, el costo que se resta es el costo total de corto plazo. Vamos a comenzar planteando y resolviendo el problema en forma gráfica. Por esto aquí tenemos estos dos sistemas de ejes coordenados. En el superior vamos a incorporar las curvas de ingreso total y costo total. En el inferior vamos a obtener la curva de beneficios por resta vertical de las curvas de ingreso total y costo total. De acuerdo a lo visto en el video anterior, la curva de ingreso total va a ser la siguiente. Sabemos que el ingreso total es una parábola, pero aquí solo incorporamos la mitad de dicha parábola, la parte creciente, que es la relevante, porque un monopolista maximizador de beneficios no va a incrementar la producción, lo cual le genera costos, para obtener así menores ingresos, como ocurriría en el tramo decreciente que ahora dejamos de lado. Para incorporar la curva de costo total, primero, como estamos en el corto plazo, incorporamos el costo fijo total. Y después sí, dibujamos la curva de costo total. Ahora estamos en condiciones de dibujar la curva de beneficios del monopolista. Para hacerlo, antes tenemos que marcar los puntos críticos, que van a ser los siguientes. Primero, la pérdida que obtendría si no produce nada, que por estar en el corto plazo va a ser igual al valor negativo de los costos fijos totales. Segundo, el valor Q sub 0, que es uno de los valores de Q donde el beneficio es nulo, dado que aquí las curvas de costo total e ingreso total se cortan. El último es Q sub 1, donde también el beneficio total va a ser cero porque también se cortan las curvas de costos e ingreso total. Si ahora observamos y comparamos los comportamientos del ingreso total y costo total, vemos que los valores de Q marcados separan la curva de beneficios en tres tramos. El primero va desde 0 hasta Q sub 0. En este tramo, el beneficio total va a ser negativo, porque la curva de costo total está por encima de la de ingreso total. También aquí vemos que al comenzar a producir, las pérdidas van a aumentar, porque el costo total se aleja del ingreso total si medimos la distancia verticalmente. En este segundo tramo, entre Q sub 0 y Q sub 1, el beneficio total va a ser positivo, porque la curva de ingreso total está por encima de la curva de costo total. Y desde Q sub 1 a la derecha, en este tercer tramo, vuelve el beneficio total a ser negativo porque vuelve el costo total a estar por encima del ingreso total. Estas observaciones nos permiten dibujar la curva de beneficios y lo hacemos. Obtenida la curva de beneficios, ya podemos seleccionar el valor de Q que maximiza beneficio. Será el valor Q asterisco.
Lo que hemos hecho es encontrar el equilibrio del monopolista utilizando el enfoque total. Como vemos, es muy sencillo de realizar. Con una simple inspección de la función de beneficios podemos localizar el óptimo. No obstante, tiene la falla de no establecer condiciones de óptimo. Dicha falla nos obliga a tener que recurrir al enfoque marginal, que lo obtenemos a partir de observar lo que ocurre en Q asterisco. Si nos concentramos aquí en este punto, vamos a ver que si trazamos la recta tangente, la misma tiene pendiente cero. Esto nos indica que el valor de Q que maximiza beneficios puede obtenerse derivando el beneficio total e igualando dicha derivada a cero. Y lo hacemos. Como ocurrió en competencia perfecta, esto nos conduce a la primera condición de óptimo, que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Ya que hemos vuelto a obtener la misma condición, aprovechemos para destacar que que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, es una condición que va a aparecer siempre cuando nos propongamos maximizar beneficio, cualquiera sea el tipo de mercado. Si volvemos al gráfico, vamos a ver que esta condición se cumple en Q asterisco. Como vemos, la pendiente de la recta tangente a la curva de costo total es la misma que la pendiente a la recta tangente del ingreso total. Ambas rectas son paralelas. Y esto está señalando por la interpretación geométrica de la función marginal que ingreso marginal es igual a costo marginal, como aquí decimos. Pasemos ahora a incorporar un tercer sistema de ejes coordenados para graficar el enfoque marginal. Agreguemos aquí la curva de costo marginal. También podemos agregar el ingreso marginal del monopolista, que como hemos deducido en el video anterior, va a tener pendiente negativa. Ya estamos en condiciones entonces de marcar el valor Q asterisco, que es el óptimo del monopolista. Y ahora nos preguntamos, ¿es esta la única condición que debe cumplirse para encontrar el máximo beneficio? Ya sabemos por matemáticas que la respuesta es no. Igualar a cero la primera derivada del beneficio es una condición necesaria pero no suficiente, porque la misma también se cumple en los puntos mínimos. Esto lo podemos verificar en el gráfico. Si inspeccionamos la curva de beneficios, vemos que aquí tenemos un mínimo de dicha curva y aquí dicha condición se cumple. La pendiente de la recta tangente a la curva de beneficios en este mínimo es igual a cero. Las pendientes de las rectas tangentes a las curvas de ingreso total y costo total son iguales, las rectas son paralelas, y la condición de costo marginal e ingreso marginal se cumple en el valor Q', simplemente porque aquí existe un mínimo de la función objetivo. Por esta razón, para estar seguro que en el punto donde ingreso marginal es igual a costo marginal se alcanza un máximo, tenemos que comprobar el cumplimiento de la condición de segundo orden, que la derivada segunda del beneficio total respecto de Q es menor que cero. Obtener esta derivada significa derivar esta expresión, pero también podemos, como hicimos en competencia perfecta, derivar el ingreso marginal y el costo marginal, porque las derivadas segundas del beneficio son las primeras derivadas de estas dos funciones. Esto nos permite arribar al siguiente resultado. Haciendo pasaje de términos, nos queda esta expresión. Y ahora tenemos que destacar una diferencia muy importante respecto a la conclusión que obtuvimos de la condición de segundo orden cuando analizamos esto en competencia perfecta. En aquella oportunidad, como la pendiente del ingreso marginal es cero, avanzamos un paso más, sustituimos la derivada del ingreso marginal por cero y concluimos que en el valor de Q donde se maximiza beneficios, el costo marginal tenía que tener pendiente positiva. ¿Podemos ahora llegar a la misma conclusión? No,
porque ahora la pendiente del ingreso marginal no es cero, sino que es negativa. Por lo tanto, ese último paso no lo podemos dar y esta es nuestra expresión definitiva, por eso la destacamos de la condición de segundo orden. ¿Qué consecuencia práctica tiene esto? Que ahora el costo marginal puede tener pendiente negativa e igual el valor de Q analizado ser un máximo. Aquí tenemos una curva de costo marginal con pendiente positiva, pero podría pasar que la curva de costo marginal no fuera esta, la celeste, sino esta. Aquí, en Q asterisco, el costo marginal tiene pendiente negativa, pero igual estamos en un máximo. Esto lo sabemos porque en este punto se cumple esta segunda condición, lo cual lo podemos comprobar si trazamos la recta tangente a este punto en el costo marginal. Adviértase que la recta tangente al costo marginal es menos inclinada que el ingreso marginal. Y esto quiere decir que la pendiente del costo marginal es mayor que la pendiente del ingreso marginal. Recordemos que como ambas pendientes son negativas, un número negativo es mayor cuando menor es su valor absoluto. Por eso es que, en este caso, esta recta tangente al costo marginal, que es menos inclinada, señala el valor de una pendiente que es mayor a la del ingreso marginal, simplemente por tratarse de valores negativos. Finalmente, si nos vamos al valor Q', incorporando la recta tangente al costo marginal, podemos verificar que aquí esta segunda condición no se cumple. Aquí el valor absoluto de la pendiente del costo marginal es mayor que el valor absoluto de la pendiente del ingreso marginal. Por esa razón, como se trata de números negativos, la pendiente del ingreso marginal es mayor que la pendiente del costo marginal. Como no se cumple esta segunda condición, vamos a Q' y lo tachamos. Esto nos permite concluir que en el valor Q asterisco es donde el monopolista maximiza beneficios y alcanza su equilibrio, según el enfoque marginal. Y ahora aparece este sorprendido observador que se pregunta: ¿y el precio y la condición de cierre? La sorpresa se debe a que nosotros hemos concluido que en Q asterisco el monopolista maximiza beneficios, pero no sabemos el precio. En competencia perfecta el precio venía dado por el mercado, pero aquí la empresa está sola, por lo tanto no puede conocer el precio observando lo que hacen otras empresas. Lo tiene que fijar y hasta ahora no lo ha hecho. Además, como no hay precio, tampoco es posible plantear la condición de cierre. Recordemos que en competencia perfecta decíamos que una empresa debía cerrar si el costo medio variable era mayor que el precio, porque eso generaba un margen de contribución negativo y en ese caso era conveniente no producir nada. En el monopolio, obviamente que esta condición de cierre también existe, pero aquí no tenemos precio, no podemos verificarla. Por eso la sorpresa de este señor. Veamos cómo podemos superar estos problemas. Lo que vamos a hacer aquí es comenzar mostrando cómo hace el monopolista para fijar el precio al que vende. Eso nos va a permitir, luego de incorporar la curva de costo medio total, calcular las ganancias del monopolista. Y por último, vamos a poder decir algo sobre el punto de cierre que estábamos comentando recién. Dejamos este tema para último porque en términos geométricos, con el punto de cierre pasa algo muy parecido a lo que ocurre con el tema de las ganancias. Pero comencemos con el problema de fijar el precio. Lo que aquí tenemos es un gráfico donde mostramos las curvas de costo marginal y costo medio variable del monopolista. Para poder determinar la Q que maximiza beneficios, necesitamos incorporar el ingreso marginal, así que lo hacemos. Ahora estamos en condiciones de verificar
que en el valor Q asterisco se verifica la condición de que ingreso marginal es igual a costo marginal. También podemos ver aquí que la pendiente del costo marginal es mayor que la del ingreso marginal, simplemente porque la del costo marginal es positiva y la del ingreso marginal es negativa. Así que en este punto es donde el monopolista maximiza beneficios. Ya sabemos cuánto va a producir el monopolista, pero ¿a qué precio va a vender la producción? ¿Lo puede fijar arbitrariamente? Obviamente que lo va a tener que fijar, porque es el monopolista la única empresa que ofrece el producto en el mercado, pero no va a poder fijarlo arbitrariamente, porque enfrenta la restricción que le imponen los consumidores. Si no respeta esa restricción y fija un precio muy alto, seguro no va a poder vender todo lo que produce, y si no vende todo lo que produce, no va a maximizar beneficios. Y entonces, ¿cómo lo va a fijar? Lo primero es incorporar la curva de ingreso medio, que como sabemos también es la curva de inversa de demanda y también es la curva de demanda que enfrenta el monopolista. Por ser la curva de demanda de mercado, también representa la restricción que al monopolista le ponen los consumidores. Por eso, si quiere vender todo lo que produce, deberá proceder de esta forma. Tendrá que ubicarse en el valor de Q donde maximiza beneficio y subir hasta la curva de demanda y determinar exactamente el precio allí. Es decir, deberá leerlo en la curva de demanda. No lo podrá fijar arbitrariamente. Como esto es algo muy importante, lo destacamos. El monopolista, por estar solo, va a tener que fijar el precio, pero cuando lo haga no lo va a hacer arbitrariamente. Si desea vender lo que ha decidido producir para poder maximizar beneficios, va a tener que leerlo en la curva de demanda como hemos mostrado. Ya tenemos la cantidad que va a producir y también el precio al que va a vender esa producción el monopolista. Así que ya podríamos pasar a fijar la ganancia, que es lo que está maximizando. Para eso debemos incorporar esta fórmula. Esta fórmula de beneficios nos recuerda que debemos incorporar a nuestro gráfico la curva de costo medio total para poder graficar dicho beneficio. Así que lo hacemos. Finalmente, marcamos el costo medio total de producir la cantidad Q asterisco y eso nos permite graficar el rectángulo cuya superficie determina la ganancia del monopolista. Esta manera de proceder es idéntica a la que utilizamos en competencia perfecta. En este caso, como el precio es mayor al costo medio total de producir Q asterisco, el término entre paréntesis de esta fórmula va a ser positivo y vamos a estar en el caso de ganancias económicas. Y ahora viene la pregunta, ¿y puede perder el monopolista? Obviamente que sí. Veamos eso en el siguiente gráfico. Aquí tenemos los costos y las curvas de ingreso medio y marginal del monopolista. Así que ya podemos obtener la cantidad que maximiza beneficios. Obtenida esta cantidad, podemos subir hasta la curva de demanda y leer el precio al cual el monopolista tendrá que vender la producción si desea maximizar beneficios. Finalmente, también podemos agregar la curva de costo medio total, calcular el costo medio total de producir la cantidad Q asterisco y marcar el rectángulo cuya superficie va a determinar la ganancia del monopolista. Pero aquí nos vamos a encontrar con que el costo medio de producir Q asterisco es mayor al precio. La resta que aparece aquí en la fórmula entre paréntesis va a arrojar un resultado negativo. Por lo tanto, el beneficio va a ser negativo, es decir, que aquí estamos representando el caso donde existen pérdidas económicas. Ahora que tenemos este gráfico, podemos hacernos tres preguntas. Primero,
¿Por qué pierde? La respuesta es porque se ha producido un desplazamiento de las curvas respecto de lo que ocurría en este primer gráfico. Lo que aquí puede haber ocurrido es que la curva de demanda se haya desplazado hacia abajo, lo cual bien podría ocurrir si se presenta una recesión económica, o también que las curvas de costos se haya desplazado hacia arriba, como podría ocurrir si aumentan los precios de los factores. Y cualquiera de estos dos desplazamientos lo que ha generado es que la curva de costo medio total ha quedado totalmente por encima de la curva de demanda. Y eso es lo que hace que el monopolista termine perdiendo. Adviértase que de existir un intervalo de la curva de demanda que sea cortado por la curva de costo medio total, como ocurre aquí, el monopolista podría decidir ubicarse en algún punto del intervalo que le permite obtener ganancias económicas, como ocurre aquí. Ahora, si pasa esto, no existe ninguna posibilidad que el monopolista pueda obtener ganancias. Por lo tanto, para que el monopolista pierda, lo que debe ocurrir es que la curva de costo medio total debe quedar totalmente por encima de la curva de demanda. La segunda pregunta sería, ¿y si pierde, por qué no cierra? Simplemente porque así pierde menos que los costos fijos. Recordemos que estamos en el corto plazo y por esta razón la empresa tiene costos fijos que debe pagar igual aún en caso de cerrar. Y eso ocurre cualquiera sea el tipo de mercado. Como en competencia perfecta, esto lo podemos comprobar en el gráfico incorporando los costos fijos totales. Recordemos lo que vimos en competencia perfecta, que el costo fijo total se puede obtener con esta fórmula. Si la inspeccionamos, observamos que aquí en el gráfico solo nos faltaría marcar para poder graficar el costo fijo total el costo medio variable de producir la cantidad Q asterisco. Así que si lo marcamos, ya estamos en condiciones entonces de señalar el rectángulo que muestra en el gráfico los costos fijos totales que enfrenta el monopolista. Si ahora le superponemos la pérdida, se ve claramente ahora por qué el monopolista sigue produciendo. Si no produciría nada, perdería los costos fijos, que es equivalente a la superficie de todo este rectángulo más grande que habíamos marcado. Al producir, reduce la pérdida a este rectángulo más pequeño. Por lo tanto, el monopolista produce porque de esta forma minimiza pérdidas. Y la tercera pregunta sería, ¿qué debería pasar para que el monopolista cierre? Debería producirse un desplazamiento hacia abajo de la curva de demanda o hacia arriba de las curvas de costos, de forma tal que la curva de costo medio variable quede totalmente por encima de la curva de demanda. Dicho de otra forma, debería geométricamente ocurrir con la curva de costo medio variable algo muy parecido a lo que aquí se observa con la curva de costo medio total, que quede totalmente por encima de la curva de demanda. Si esto ocurriera, el monopolista no tendría ninguna posibilidad de elegir un valor de Q donde el precio sea mayor que el costo medio variable. Y en este caso, lo mejor para él sería cerrar, ya que si produce con un margen de contribución negativo, recordemos que el margen de contribución es la diferencia entre el precio y el costo medio variable, y si el costo medio variable es mayor que el precio, el margen de contribución es negativo. Si produce con un margen de contribución negativo, va a perder más que los costos fijos. La condición de cierre es un poquito diferente a lo que ocurría en competencia perfecta. Lo que debe ocurrir es que la curva de costo medio variable quede totalmente por encima de la curva de demanda. Comprendido esto, pasemos al último tema de este video: la inexistencia de la curva de oferta.
Como aquí se dice, en el monopolio no podemos encontrar una curva de oferta que relacione de forma unívoca, es decir, única, precio y cantidad producida, como ocurría en competencia perfecta. Esto ocurre porque la cantidad que el monopolista termina ofreciendo no solo va a depender de los costos, como ocurría en competencia perfecta, sino también de la posición que ocupe la curva de demanda de mercado. Lo que vamos a hacer a continuación es mostrar con dos gráficos, es decir, de dos formas diferentes, que efectivamente es así. Veámoslo primero de esta forma. Aquí hemos agregado una curva de demanda que la denominamos D sub 1 y su correspondiente ingreso marginal en esta determinada posición. Agreguemos ahora otra demanda en diferente posición con su correspondiente ingreso marginal. Para que el monopolista pueda decidir, necesitamos el costo marginal, así que lo agregamos. Ahora tenemos que determinar la cantidad de producción que maximiza beneficios. Pero para hacerlo, tenemos que elegir una de estas dos demandas. Supongamos que elegimos D sub 1. En este caso, la cantidad que maximiza beneficios va a ser Q asterisco, porque aquí el ingreso marginal sub 1 es igual al costo marginal. Y ahora que determinamos la cantidad que el monopolista estaría dispuesto a ofrecer, podemos conocer el precio que fijará para vender la producción, porque lo leerá en la curva de demanda y va a ser precio monopolista supra 1. Pero veamos qué ocurriría si en vez de enfrentar la demanda de sub 1, enfrentara la demanda de sub 2. En este caso, la cantidad que produciría sería la misma, porque aquí en Q asterisco también el costo marginal es igual al ingreso marginal. Pero cuando deba determinar el precio, al leerlo en la curva de demanda, el precio va a ser precio monopolista supra 2. Como vemos aquí, no hay una relación unívoca, una relación única entre el precio que el monopolista cobra y la cantidad que vende. Porque aquí tenemos una única cantidad que vende, pero tenemos dos posibles precios y estos precios van a depender de la posición que ocupe la demanda que enfrenta. Estamos verificando lo que aquí dice. Pero para mayor seguridad, pasemos ahora a este segundo gráfico. Aquí también tenemos una demanda que podría enfrentar el monopolista y su correspondiente ingreso marginal. Incorporemos otra demanda que podría enfrentar, con su correspondiente ingreso marginal. Y como para maximizar beneficios se necesita el costo marginal, incorporemos la curva de costo marginal. Y ahora supongamos que el monopolista enfrenta la demanda de sub 1. En este caso, la cantidad a producir va a ser Q sub 1, porque aquí el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y esto lo va a llevar a fijar el precio, leyéndolo en la demanda que enfrenta, en precio monopólico supra asterisco. Pero ahora supongamos que en vez de enfrentar la demanda de sub 1, enfrenta la demanda de sub 2. Y en este caso, lo que va a ocurrir es que la cantidad que le va a permitir maximizar beneficio va a ser Q sub 2, porque aquí este segundo ingreso marginal corta al costo marginal. Y cuando deba fijar el precio leyéndolo en la demanda, va a llegar al mismo precio, precio monopólico supra asterisco que había llegado antes. Por lo tanto, aquí también se observa que no hay una relación unívoca entre el precio que el monopolista cobra y la cantidad que vende, porque aquí tenemos dos cantidades diferentes y el mismo precio. Tenemos dos cantidades porque tenemos dos posiciones de curva de demanda. Podríamos tener más si agregaríamos más demandas. Por lo tanto, también aquí se está comprobando que no existe una relación unívoca entre precio que cobra el monopolista y cantidad que vende. En el monopolio no existe la curva de oferta. Con esto damos por finalizado este video y en el próximo vamos a ver algo del monopolio en el largo plazo y también lo vamos a relacionar con el mercado de competencia perfecta.